Quisiera que hablan sus Biblias, Jonás, capítulo 4. Hoy vamos a ver lecciones de Dios sobre la compasión. Dice, el enojo de Jonás. Pero Jonás, ¿ya tienen todo? ¿Sí? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas. Hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar. Señor, gracias Señor por este día. Gracias por poder compartir con mis hermanos hoy aquí. Señor, agradezco Señor por tu palabra. Agradezco Señor por tantas bendiciones, Señor. Quiero, Señor, en este momento eh, que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, que tú, Señor, nos haga entender y que podamos, Señor, aplicar en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Normalmente cuando uno ve una película o lee un libro, ¿verdad? Una historia, lo más importante suele estar al final, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Que del final de Jonás casi nadie se recuerda. Normalmente yo me acordaba la música de cuando era niño y decía, ¿verdad? La gente se arrepintió, Dios lo perdonó y ahí terminó la historia, ¿verdad? Se arrepintió Nínive y ahí terminó la historia. Pero la realidad es que no, ¿verdad? En el capítulo 3, Nínive se arrepiente y en el capítulo 4, Dios le da una lección a Jonás, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Que Dios le dijo que vaya a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio, ¿verdad? En ese entonces, y Jonás agarró y fue directamente hacia el otro lado, ¿verdad? Nínive está entrando hacia la tierra y él se fue hacia el mar, ¿verdad? Hizo totalmente lo contrario de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Eh, Luego Dios envió un pez que lo tragó y le devolvió luego de 3 días, ¿verdad? Y ahí Jonás se arrepiente y Dios le devuelve a la tierra, ¿verdad? Y Dios le dice nuevamente que vaya a Nínive, ¿verdad? Y en el capítulo 3 se va y predica a Nínive, ¿verdad? Y el pueblo se arrepiente y Dios se le perdona, ¿verdad? Podría decirse, ¿verdad?, que Jonás es el profeta más exitoso de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es el profeta que mayor resultado tuvo, ¿verdad? Pero el profeta que menos contento se puso, ¿verdad? Hay profetas que predicaron toda su vida, ¿verdad? Y no vieron resultado. Y, ¿verdad? Creo que el único profeta que tuvo éxito y el éxito le, le tiró para abajo, ¿verdad? Eh, entonces, lo que estamos leyendo aquí es, ¿verdad?
eh, en el texto, ¿verdad? Es como la reacción de Jonás, ¿verdad? Al ver que Dios perdonó a Nínive. Y algunos comparan Jonás, ¿verdad?, con los dos hijos de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que en realidad debería llamarse la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Pero en la primera parte del libro de Jonás, Jonás actúa como el hijo menor, ¿verdad? Que da la espalda a su padre y se va lejos, ¿verdad? Se va, hace totalmente lo contrario a lo que su padre quiere. Desobedece a su padre, se va afuera y hace lo que él quiere, ¿verdad? Y en la primera parte del libro Jonás actúa así, pero en la última parte Jonás se comporta como el hijo mayor, ¿verdad? Que se enoja con su padre porque eh, perdonó, ¿verdad? Le perdonó a su hermano menor, ¿verdad? Y lo que está Dios respondiendo en este último capítulo es revelando lo que hay en el corazón de Jonás, ¿verdad? Y haciéndole saber, ¿verdad?, que él en realidad no es tan justo como él cree, ¿verdad? De hecho que Jonás es el único desobediente en el libro de Jonás, ¿verdad? Eso es algo que es interesante, ¿verdad? Jonás es el único desobediente en el libro de Jonás. Todos, el, Dios utiliza una ballena, Dios hace todo lo que sea con la naturaleza, toda la naturaleza lo obedece. Obedece Nínive, se arrepiente, pero el único desobediente en todo el libro es Jonás, ¿verdad? En realidad. Y es interesante que termina, ¿verdad?, no escribiendo Jonás 5, no hay un Jonás 5 en donde Jonás después viene y recapacita y dice, ahora yo entiendo lo que Dios me quiso decir, no, ¿verdad? Simplemente termina ahí el libro de Jonás con una pregunta, ¿verdad? Que es muy raro, ¿verdad? Termina con una pregunta el libro de Jonás. Y es interesante, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios es, ¿verdad? Si yo era tal vez el que escribía por mi propia mente, a lo mejor yo iba a tratar de, en el capítulo 5 iba a tratar de decir, ahora yo entiendo que tal cosa. No, pero la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Algo que me gusta mucho de la palabra de Dios es que presenta a las personas como son, ¿verdad? No, no es que están tratando a las personas de justificarse, ¿verdad? Sino que simplemente cuentan los errores de las personas, las cosas que hicieron mal. Y deja la pregunta, ¿verdad? Como para que nosotros también pensemos cómo estamos actuando, ¿verdad? Bueno, entonces primero vamos a ver el problema de Jonás, ¿verdad? Con Dios, para luego ver las lecciones que Dios tiene para Jonás. Y el problema de Jonás es que él quería que Dios actuara como él actuaría, ¿verdad? Jonás sabía que el pueblo asirio era un pueblo sanguinario que merecía ser castigado y que si fuera por él, eso es lo que tenía que pasar, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Bueno, básicamente Jonás le estaba retando a Dios por no hacer lo que él quería, ¿verdad? Eso era lo que yo te dije, ¿verdad? Eso era lo que yo te dije, ¿verdad? De hecho, le dice a Dios, ¿verdad? Esto era lo que yo te dije cuando vi a Tarsis, ¿verdad? Es decir, el arrepentimiento que tuvo Jonás en el vientre del pez en realidad no era tan arrepentimiento, ¿verdad? Porque finalmente él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿verdad? ¿Verdad? No sé si. Entonces, le estaba dando excusa a Dios porque hizo lo que hizo, ¿verdad? El problema de Jonás no es que él no conocía a Dios ni conocía los atributos de Dios. El problema era que a él no le gustaba cómo era Dios. A él no le gustaba cómo era Dios. Jonás quería un Dios a su antojo, ¿verdad? Un Dios que fuera compasivo y bondadoso con él y con su pueblo, pero no con los demás, ¿verdad? ¿Verdad? Que Dios mostrara su bondad hacia Nínive era como un insulto para él. Ellos no son merecedores del perdón. Yo sí, ellos no. Era un insulto para él. Para él. Y es interesante, ¿verdad? Porque nosotros en estos tiempos solemos hablar y decir, a la gente le gusta escuchar un Dios solamente de misericordia y un Dios de amor, ¿verdad? Eh, pero no de justicia y de castigo y de ira, ¿verdad? Pero Jonás es al revés. A él no le gusta escuchar un Dios
que perdona, ¿verdad? Yo sé lo que vos sos misericordioso y yo sé lo que vos sos perdonador, yo sé lo que vos, ¿verdad? A él le gusta un Dios de castigo, de ira, de justicia, ¿verdad? Pero las dos cosas están mal. Nosotros no podemos decir que Dios es solamente un Dios de ira, de justicia, sino también decir que Dios es un Dios de amor y que busca perdonar. Muy bien, vamos a continuar. Dice, ¿verdad? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios está airado todos los días contra el pecador, ¿verdad? Pero también dice en Ezequiel 33:11 que Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío. Y un problema muy grande en nuestros corazones es cuando nos molesta, ¿verdad?, que Dios muestre su bondad, su compasión, su misericordia con otras personas, ¿verdad? Tenemos un problema muy grande si es que nosotros estamos enojados con Dios porque está mostrando su bondad para con gente que tal vez nosotros pensemos que no merece, ¿verdad? Muy bien, pero vean lo que dice Jonás en los dos versículos siguientes. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Se comporta como un niño pequeño, ¿verdad? ¿Verdad que no le da su juguete, verdad? Si no va a hacer lo que yo quiero, matame nomás. Matame nomás, ¿verdad? Mejor para mí es la muerte, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo le hacía broma a mi mamá cuando yo era joven, cuando era adolescente, y le decía, tenía un poquito largo el cabello, y le decía, mamá, voy a dejarme un poco más largo el cabello y me voy a poner arito, le decía a mi mamá. Pero, pero era solamente para hincharle, ¿verdad? Y ella me decía, mejor que me maten. Mejor que me maten porque no te voy a ver así yo nunca. Entonces, yo me comportaba, ¿verdad? O sea, mi mamá no no iba a hacer eso, ¿verdad? Pero es para darle a entender un poquito lo que estaba haciendo Jonás aquí, ¿verdad? Él se está comportando como un niño que no le da lo que quiere, ¿verdad? Y ¿verdad? La realidad es que Jonás no quería morir, ¿verdad? Si él estaba orando por su vida en el capítulo 2, ¿verdad? Simplemente está haciendo saber a Dios su enojo y Dios le dice, ¿por qué te enojas tanto, verdad? Es para tanto, ¿verdad? Y el versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Jonás a lo mejor creyó que su enojo, ¿verdad?, le hacía cambiar de opinión a Dios. Por eso subió al monte a esperar qué pasaba con Nínive, ¿verdad? Básicamente la actitud de Jonás es, bueno, Dios, yo ya te dije lo que yo pienso respecto de esta situación, ¿verdad? Eh, ya te dije lo que vos estás haciendo mal, ahora me voy a sentar a esperar a ver en el monte a ver si vos recapacitas, ¿verdad? Esa básicamente es la actitud de Jonás, ¿verdad? Eh, y es muy es chocante, ¿verdad? Subirse a un monte, ¿verdad? A esperar la destrucción de toda una ciudad sin ningún tipo de compasión, ¿verdad? Sin pensar ni siquiera en los niños pequeños. Cuando hace referencia ahí a su mano izquierda y su mano derecha, muchos piensan que son niños, ¿verdad? Que no saben ni siquiera distinguir, ¿verdad? Niños pequeños, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, ¿verdad? Mira, qué malo que es Jonás, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas veces nosotros actuamos también sin compasión, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿verdad? Y lo que Dios en este capítulo quiere hacer es sacudirle a Jonás y mostrarle un poquito para que él se dé cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Para que él se dé cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Que él vea un poquito que él se está poniendo en el zapato, que tuvo compasión de una calabacera, pero no de toda una ciudad, ¿verdad? Y aquí cuando habla de piedad y cuando habla de sintió lástima, en realidad es la misma palabra y podríamos decir también que significa compasión, ¿verdad? Es la compasión. Y la compasión básicamente es ponerse en el zapato del otro, ¿verdad? Y la definición acá que encontré dice sentimiento de tristeza que produce el ver al padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor, sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo, ¿verdad? Y uno de los efectos del pecado en nuestra vida, ¿verdad?
aparte que nos ha separado de Dios, que ha afectado nuestra mente, ¿verdad? Nosotros no pensamos como nosotros deberíamos pensar. El otro efecto es que nos ha hecho egoístas, ¿verdad? Que nos ha hecho pensar solamente en nosotros, ¿verdad? Y que nosotros no le demos el valor a las cosas apropiadamente, ¿verdad? No le demos el valor a las cosas apropiadamente, ¿verdad? Algunas veces le damos más valor a lo que tiene que tener menos valor y algunas veces le damos menos valor a lo que tiene que tener más valor. Ahí va. Y en este caso Jonás tenía ese problema, ¿verdad? El texto dice, ¿verdad?, que solo hay dos cosas por las cuales Jonás tuvo compasión: por la planta y por sí mismo, ¿verdad? Por la planta y por sí mismo, ¿verdad? Y él le dio más valor a una planta que a las personas, ¿verdad? Entonces, las tres lecciones que vamos a ver hoy de Jonás acerca de la compasión, ¿verdad?, de cuales nosotros también vamos a aprender, es que la compasión es para pecadores, ¿verdad? Lo otro es que la compasión es para personas y la compasión es para los otros, no para nosotros mismos. Y lo primer punto es que la compasión es para pecadores, ¿verdad? Jonás odiaba a los ninivitas, ¿verdad? Pueblo salvaje, ¿verdad? Que no merecía ser salvo, ¿verdad? Ninguno de nosotros merece la salvación. Dios le está mostrando que justamente la compasión, la gracia, no es para salvos, es para pecadores, ¿verdad? No tendré yo piedad de Nínive, dice, ¿verdad? Piedad, como dije, puede traducirse compasión, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan al pueblo más salvaje, más sanguinario de la época arrepentirse, volverse a Dios? ¿Verdad? Eso era lo que estaba pasando con Nínive. El sueño de cualquier predicador, ¿verdad? Un avivamiento espectacular, ¿verdad? Dios le estaba mostrando a Jonás que el perdón, ¿verdad? El perdón, la misericordia, la gracia es precisamente para los pecadores, ¿verdad? Es como si en la Segunda Guerra Mundial alguien se va y le predica a los nazis y los nazis se arrepienten y no hay guerra. Ahí va. Es algo así lo que estamos viendo, ¿verdad? El pueblo más sanguinario, ¿verdad? Que todo el mundo tenía miedo, se va y se convierte. Ahí va. La compasión es para pecadores. Aquellas personas que vos menos pensás muchas veces en que Dios es en donde Dios quiere derramar su misericordia, ¿verdad? Y su gracia. Cuando miraba a los asirios, ¿verdad?, a los ninivitas como personas pecadoras que merecían castigo, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos como esas personas que merecían castigo. Pero por gracia nosotros somos salvos, ¿verdad? Y cuando miramos alrededor, nosotros vemos a personas que van a ir efectivamente, van a ser castigados por su pecado, ¿verdad? Y nosotros decimos muchas veces, ese nunca no va a llegar a los pies del Señor. Pero nosotros no sabemos. Nosotros no podemos decir, hacer como Jonás y decir, no, este fulano no se va a salvar, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Nosotros sabemos que Dios escoge, ¿verdad? Pero algunas veces nosotros queremos escoger. Ahí va. Eh, y es el punto, ¿verdad? Yo siempre pienso en esto, ¿verdad? Y yo la realidad es que pienso que nosotros debemos predicar, ¿verdad? Pero también confiando, ¿verdad? No como Jonás, que simplemente el que se va el castigo. Quisiera yo poder predicar el Evangelio y esperar expectante a lo que Dios puede hacer. Yo me quiero sentar, ¿verdad? Predicar el Evangelio, sentarme a esperar y ver lo que el Señor puede hacer, ¿verdad? Cualquiera podría pensar, ¿verdad? Como dijimos en el comienzo, Jonás debería haberse parado ahí en el monte de esperar a ver que no se destruya la ciudad, pero él en realidad estaba esperando que se destruya, ¿verdad? Nosotros muchas veces predicamos y nos sentamos esperando que Dios destruya. No, nosotros debemos esperar expectante, ¿verdad?, de que Dios haga algo en la vida de las personas, ¿verdad? En Miqueas dice, ¿verdad?, que Dios se deleita en tener misericordia. A Él le agrada, le gusta. Y nosotros debemos ser esas personas que lleva a los pecadores esa misericordia.
ponernos en el lugar de las personas, ¿verdad? De los pecadores y compartir el Evangelio. Así como el Padre en el Hijo, así como el Padre en el Hijo pródigo que revisó a su Hijo pecador, Dios le está mostrando precisamente a los pecadores, ¿verdad? Que hay misericordia para los pecadores. Hay misericordia para los pecadores. Muy bien. El siguiente punto es, la compasión es para personas, no para cosas. Vean lo que dice el versículo 9 al 11, dice: Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Jonás tuvo compasión de una planta. Y Dios le estaba mostrando qué mal que estaba su pensamiento, ¿verdad? Qué egoísta, ¿verdad? Le preocupaba algo más, le preocupaba más algo que él no hizo, ¿verdad? No plantó nada, pero le tuvo más compasión a la planta que a las personas, ¿verdad? Dios le está mostrando dónde debe ir su compasión, no a las cosas, no a las plantas, sino a las personas, ¿verdad? Incluso a animales, dice ahí, ¿verdad? Porque un animal es superior a una planta, ¿verdad? Pero el mensaje de Jonás no era para los animales, era para las personas, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Que Dios nunca o sea, Dios nos manda a nosotros a amar, a servir, a tener misericordia, ¿verdad? A personas, no a cosas, no a plantas, no a animales, ¿verdad? Y es muy triste, ¿verdad? Que hoy en día hay una frase común que se habla en el mundo y dice, ¿verdad? Las personas fueron creadas para ser armadas y las cosas para ser usadas, pero nosotros usamos a las personas y, ¿verdad? Amamos las cosas. Pero Dios nos manda a nosotros a amar a las personas, ¿verdad? Y este es un punto muy importante hoy en día, ¿verdad? Está de moda ver al ser humano como un animal superior o como un producto de la casualidad, ¿verdad? Y hoy en día se tiene más compasión por huevos de animales, ¿verdad? Que por bebés, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿verdad? Uno podría preguntarse, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual Jonás actuó de esa manera, ¿verdad? Y mucho del por qué Jonás actuó así es, ¿verdad? Porque los israelitas en realidad se creían superiores moralmente. De hecho, Pablo ataca eso en Romanos, ¿verdad? Y la realidad es que nosotros, ¿verdad? Mirando de un pedestal, mirando a la gente de forma, con aire de superioridad, digamos, es imposible tener compasión de la gente. Eso se llama ser altanero, ¿verdad? Yo desde aquí, desde donde estoy, desde allá, ustedes no conocen la palabra de Dios, ustedes son ignorantes. Ese no eso es ser altanero, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De la altanería, ¿verdad? En el tráfico, por ejemplo, ¿verdad? Eso es literalmente una selva, ¿verdad? En el tráfico día a día. La forma, ¿verdad? En que mucha gente actúa es como si fuera que lo más importante en el mundo es él y su auto. No hay nada más importante en la vida, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo actuamos cuando pasa eso? ¿Cómo actuamos nosotros, los cristianos, cuando de repente tenemos un percance, ¿verdad? Nos bajamos del auto, ¿verdad? De forma altanera también, dándole más valor al auto, ¿verdad? Y a lo mío que a la persona, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es que nosotros actuamos, verdad? No me importa nada, a mí lo único que me importa es mi auto. Mira, me rompiste un foco, te voy a matar, ¿verdad? Ese fue el punto, ¿verdad? Es más importante un foco que la persona. Pero otra forma de altanería, ¿verdad? Que es aún peor, hermano, es cuando la altanería entre nosotros, entre los cristianos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de temas bíblicos o teológicos y no nos importa ninguna otra cosa que burlar de la otra persona, burlarse de la otra persona y hacer notar que yo soy más inteligente, yo sé más, sin ningún tipo de compasión, sin pensar en el alma de la otra persona. Lo único que yo quiero hacer muchas veces es quedar como que yo soy más inteligente, yo sé más la Biblia que vos.
es un tipo de altanería, hermano, que no debemos tener, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que las ideas, no todas las ideas tienen el mismo valor. No todas las ideas tienen el mismo valor, ¿verdad? Pero las personas sí tienen un valor delante del Señor. No todas las ideas tienen el mismo valor. Entonces, por supuesto, nosotros no debemos alterar la verdad. La verdad tiene que ser dada, ¿verdad? Pero nosotros decimos la verdad ofende. Pero tenemos que tener cuidado que nosotros no seamos los que estamos ofendiendo y no la verdad, con nuestra actitud, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Y el punto es que el ser humano tiene un valor, ¿verdad? Tiene un valor en la creación de Dios. Dios puso su imagen en nosotros. Si bien está distorsionada a causa del pecado, la realidad es esa. De hecho, el mandato de no matarás, ¿verdad?, viene dado por el hecho de que el hombre está hecho a imagen de Dios, ¿verdad? El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre, dice Éxodo 23, ¿verdad? Muy bien. No estoy hablando de que nosotros seamos antropocéntricos, no. Estoy hablando de que Dios le dio un valor al ser humano, ¿verdad? Un valor al ser humano. No es una planta, no es un animal. Dios puso su imagen, ¿verdad?, su semejanza en nosotros. Muy bien. La compasión es para personas porque tiene un valor delante de Dios superior al de animales, plantas o cosas. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros mostramos la compasión, cuando nosotros pensemos, ¿verdad?, en cómo estamos tratando, ¿verdad?, a las personas, debemos evaluar a qué le estamos dando más valor. Ahí va. ¿A qué le estamos dando más valor? Muy bien. La compasión es para otros, no para mí mismo. Y la única persona, ¿verdad?, por la cual Jonás tuvo compasión es por sí mismo, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 8, dice, pobre de mí, ¿verdad? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento serano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería de mí la muerte que la vida, ¿verdad? Él mismo está diciendo, pobre de mí, prefiero morir aquí, ¿verdad? Y nosotros tenemos la tendencia a esperar, ¿verdad?, que los demás se pongan en nuestro lugar y nosotros no ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Tenemos la tendencia a autocompadecernos, así como Jonás, ¿verdad? Pero no compadecernos de los demás, ¿verdad? Y es interesante notar, ¿verdad?, cómo Jesús, ¿verdad?, estando él, sabiendo que él iba a morir en la cruz, él toma, ¿verdad?, esos días antes para consolar a sus discípulos, para alentar a sus discípulos, no haciéndose la víctima, ¿verdad? Y esa es la misma actitud que tiene Pablo. Estando en la cárcel, vos lees Filipenses 17, chocho de la vida, y Filipenses. Y él está en la cárcel, ¿verdad? Está en la cárcel, ¿verdad? No está ahí diciendo, pobres de mí, mírenme un poco ustedes, envíenme algo, ¿verdad? No, nada, ¿verdad? Yo estoy orando por ustedes, yo estoy orando para que el evangelio progrese, ¿verdad? Estoy preocupado por ustedes, ¿verdad? No estoy centrado yo en mí mismo, ¿verdad? No estoy centrado en mí mismo. De hecho que algunos teólogos hablan de del ser humano, de la vida cristiana, ¿verdad?, como un baile, dice, ¿verdad? Como un baile. Y es como un escenario en el que están bailando las personas, ¿verdad? Y si cada uno comienza a bailar así, solo, ¿verdad?, no tiene sentido ese baile. Tiene que levantar su cabeza y mirar a la otra persona para poder bailar. Ahí va. Si nosotros solamente estamos mirando a nosotros mismos, es como un baile sin sentido en nuestra vida, ¿verdad? Es el punto, ¿verdad? Entonces, la autocompasión
¿verdad? Es característico, ¿verdad? Del egoísmo del ser humano. Yo en mis problemas es lo más importante. Es mi problema el más importante. Y eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que cuando estamos pasando mal, eh, la Biblia nos habla, ¿verdad? De, de soportar, de amar, pero no según las circunstancias, sino en todo momento. No simplemente cuando estamos pasando bien, sino cuando estamos pasando mal también. Entonces la incapacidad para identificarse con los demás es una consecuencia importante del pecado. ¿Verdad? Preocupándonos por nuestros deseos personales, nuestra reputación y opiniones, solo vemos nuestra propia perspectiva. No nos podemos poner en el lugar de los demás y apreciar también sus necesidades o ver cómo se podría entender una situación de una manera diferente. ¿Verdad? No nos podemos poner en el lugar de los demás. ¿Verdad? No podemos ver el sufrimiento. Jonás no pudo ver el sufrimiento que iba a haber en la ciudad de Nínive. Y nosotros también muchas veces cerramos nuestros ojos y vemos solamente lo que a nosotros nos pasa y cerramos nuestros ojos a todo lo que pasa en el exterior. Muy bien. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús no mirando lo suyo, no creyendo superior, no estimando superior a los demás, dice acá nosotros cada uno estimando superior, no simplemente mirando lo suyo. Dice que el mundo siempre mira lo suyo, ¿verdad? Una característica del cristiano es que no siempre busca lo suyo. Lleva, no siempre busca lo suyo. Característica del no cristiano es buscar solamente lo suyo. Característica del mundo es buscar solamente lo suyo. Entonces, querido hermano, la compasión es para los demás. Debemos tratar de levantar un poco nuestra cabeza y mirar afuera. Y acercarnos y mirar un poquito la necesidad y por sobre todo la necesidad del Señor, de Cristo. Entonces, hermano, como conclusión, debemos tener compasión por las personas, así como Dios se compadeció de nosotros. Jesús dice que se subió a un monte, ¿verdad? Cuenta la Biblia, a ver a Jerusalén, pero en vez de actuar como Jonás, ¿verdad? Jesús lloró. Allá va. Él se subió a un monte, vio a la gente, en vez de pedir su castigo, ¿verdad? Jesús lloró. Ahí va. Se puso en el lugar de las personas. Jesús se puso en nuestros zapatos, se compadeció de nosotros. Caminó el camino que nosotros deberíamos haber andado y murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. El único que podía pedir nuestra destrucción es el que murió por nosotros. Muy bien. Jesús entregó su vida por nosotros, se puso en nuestros zapatos, se humilló. Entonces, hermano, esta semana quisiera que pienses un poquito. Esta semana, ¿cómo vos podrías ponerte en el lugar de alguien? ¿Cómo podrías acercarte y mostrar compasión por alguien, ponerse en sus zapatos? La Biblia, hay una definición que me gusta mucho de la compasión que es tu dolor en mi corazón. ¿Cómo yo puedo ponerme en el lugar de otra persona? Sentir el dolor que está sintiendo y tomarme el tiempo de escuchar, de hablar y de acercarle a esa persona al Señor. Mostrarle a esa persona al Señor, al único que puede salvar su alma. Al único que puede salvar. No nos quedemos expectantes, hermanos, a esperar la destrucción, sino que actuemos y vayamos a mostrar
y hay salvación en Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú, Señor, nosotros siendo indignos, Señor, tú, Señor, te pusiste, Señor, en nuestros zapatos, viniste, caminaste con nosotros, sufriste con nosotros, Señor. Y sufriste, Señor, la peor muerte, Señor, la muerte de cruz. Y gracias, Señor, a tu sacrificio, Señor, nosotros somos salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder compartir, Señor, tu amor, tu misericordia, a que podamos tener un corazón compasivo, Señor, con las personas, Señor. Gracias, Señor, y dejo en tu mano, Señor, la congregación y que tú estés orando, Señor, en cada momento. En el nombre de Jesús, amén.